now going to turn on our interpretation tool, and then I'll hand it off to Dr. Gonzalez to get us started. Thank you, Ira. Gracias, Ira. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de donde nos estén escuchando y viendo el día de hoy. Estaba reflexionando sobre los marcadores que usamos para identificar el tiempo y creo que este año de 2021 trae nuevos retos independientemente del sistema que usemos para delimitar nuestra existencia. Va a ser un año de mucha actividad, especialmente en el ámbito académico, donde nos propondremos explicar qué es lo que está ocurriendo a nivel pues, político, económico y social. Y precisamente por ello continuamos con nuestro seminario de antisemitismo en Latinoamérica, perspectivas comparativas, porque nos interesa tener propuestas y soluciones para los problemas que vivimos cotidianamente y que se asocian con esta manera de odio tan antiguo. Por esa razón, hoy tenemos al doctor Matthew James Hahn. Él es doctorado en estudios latinoamericanos, recibió mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México por su tesis La participación directa de las fuerzas estadounidenses en Centroamérica durante la Guerra Fría, el caso de El Salvador. Él también realizó una estancia de servicio social en el Departamento de Prensa de la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya, Países Bajos. Actualmente es profesor de la Universidad de Stockton, donde imparte cursos sobre genocidio, racismo y violencia estatal en América Latina. Demos la bienvenida, por favor, a Matthew James Hahn, quien hoy tendrá una charla titulada Narrativas Perdidas, el Holocausto, Antisemitismo y Violencia Etnorreligiosa en la ex Yugoslavia. Gracias, Matt. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pedro, y buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Dr. Pedro Corona, Ira Guberman y Dr. Charles Small y ISGAP por esta invitación. Es un gran honor para mí. Yo voy a compartir mi presentación con ustedes. Ok. Hoy vamos a hablar sobre narrativas perdidas, el Holocausto, el antisemitismo y la violencia etno-religiosa en la ex Yugoslavia. Hay una historia de violencia étnica en el territorio de ex Yugoslavia y solo en el siglo XX el genocidio ocurrió 3 veces. Las guerras de los Balcanes de 1912 y 1913, la Segunda Guerra Mundial, que coincidió con el Holocausto, el genocidio en Bosnia y Herzegovina en la década de 1990. Es una historia compleja y sangrienta en la que grupos etno-religiosos como los serbios, los croatas y los musulmanes bosnios fueron víctimas y perpetradores en ciclos interminables de guerra y venganza. Para esta presentación voy a hablar un poco sobre esta violencia, pero voy a concentrar más en la experiencia judía en la ex Yugoslavia, a través de los horrores, atrocidades del Holocausto y el antisemitismo moderno. Y voy a utilizar el país de Croacia como mi caso. La población judía ha sido devastada en el territorio de ex Yugoslavia en el siglo XX. Aquí hay un monumento en Serbia en un lugar llamado Subotica, en honor a los aproximadamente 4,000 judíos que murieron durante el Holocausto en esta ciudad. Y ese es solamente un ejemplo.
El territorio que es la ex Yugoslavia fue y todavía es un mosaico étnico. Ahora Yugoslavia es 7 países y cada país tiene problemas étnicos y religiosos. Es muy diversa y esta zona se encuentra en la encrucijada de 3 religiones principales: el catolicismo, el cristianismo ortodoxo y el islam. Y podemos ver con este depósito que los serbos, eso es el territorio de ex Yugoslavia y los 7 países que existen en este momento. Y en este momento Kosovo es un estado independiente. Pero los serbos en ese territorio es 36% de la población, los croatas 20% de la población y los musulmanes como 9% de la población. Y los judíos en la ex Yugoslavia están en este grupo de los otros aquí. Sí, y hay una población judía muy pequeña en ese territorio. Y esa población solamente quedan unos pocos miles de personas. Aproximadamente 3,000 judíos están viviendo en este momento en todo este territorio que es Yugoslavia. Aquí hay un hechos muy breves sobre la historia del pueblo judío en la ex Yugoslavia. Los judíos han estado en el territorio de Yugoslavia durante miles de años y la población judía es la más antigua en la ex Yugoslavia comparados con otros grupos étnicos y religiosos. La población judía ha estado atrapado entre grandes potencias durante siglos. Estos poderes trataron a su población judía de manera diferente. En general, el Imperio Otomano fue el más tolerante. Por ejemplo, la población judía de Bosnia se vio afectada negativamente cuando el Imperio Austro-Húngaro anexó a Bosnia en el año 1878. Judíos sefardíes y se ubicaron en el Imperio Otomano. Eso es un poco de las generalizaciones. Y los judíos Ashkenazi en el Imperio Austro-Húngaro, y bajo el Imperio de los Habsburgos. Los judíos sefardíes entraron en el territorio cuando fueron expulsados de España y Portugal en 1492. En 1929 se estableció una ley en Yugoslavia donde la población judía fue reconocida como una etnicidad religiosa oficialmente. Yugoslavia como un país se nació en 1918 después de la Primera Guerra Mundial y en este año Yugoslavia estaba reconocido a su población judía. En 1929. Okay. La demografía de la población judía antes de la guerra, en su apogeo, la población judía de Yugoslavia estaba constituida de aproximadamente 76,000 habitantes. Pero antes de la guerra incrementó un poco por la cuestión de los refugiados de Europa Central y la población llegó hasta 82,000 habitantes. Y prácticamente en este tiempo toda la población judía vivía en ciudades. El antisemitismo no tuvo una forma amplia o organizada en la Yugoslavia en la época entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial. En el periodo de entreguerras, la juventud judía se dividió básicamente en 3 categorías generales. Otra vez, eso es como una generalización un poco. Sionistas, comunistas y políticos. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de la población judía
más aproximadamente 66,500 o equivalente de 82% de la población murió durante la guerra. Y la mayoría de esas personas murió debido a la implementación del nazismo de Alemania y el fascismo interno. Y más de 1,000 judíos murieron luchando por los partisanos. Ellos, en la realidad, como las personas que estaban peleando por los partisanos, estaban más seguros en ese tiempo. Como acabo de mencionar, durante el Holocausto, la población judía perdió aproximadamente 82% de su población. Más de un millón de personas murieron en el territorio de la ex Yugoslavia. Hubo atrocidades cometidas por los nazis y sus aliados. También hubo una serie de conflictos civiles y étnicos en Yugoslavia. Aquí hay una mapa de los campos de concentración que existían en la Yugoslavia ocupada. Uno de los campos más infames fue el campo de concentración o el campo de muerte de Jasenovac, donde morían aproximadamente 100,000 personas. Y aquí es Jasenovac en un territorio se llama el Estado Independiente de Croacia. Puede ver como el que estaba pasando en Yugoslavia después de 1941. Hay algunos, los nazis y sus aliados estaban en una ocupación muy grande y Croacia tenía su propio estado y ellos estaban aliados con los nazis. Y dentro de este país de Croacia pasó la mayoría de las atrocidades. Y en Jasenovac, solamente en este campo, como estaba explicando, 100,000 personas se murieron. Y de entre esta población fueron asesinados 19,000 judíos junto con unos 80,000 serbios y 7,000 romaníes y sinta. Okay. Durante el Holocausto, prácticamente todos los grupos étnicos y religiosos principales en la ex Yugoslavia fueron víctimas y perpetradores. Los musulmanes bosnios fueron víctimas de la limpieza étnica por los serbios, pero también hubo unidades musulmanas que colaboraron con los nazis. Los serbios también fueron víctimas de los nazis y los fascistas croatas, pero también fueron perpetradores contra los musulmanes. Y los chetniks serbios fueron colaboradores de los nazis contra los partisanos comunistas en diferentes puntos de la guerra. Y como podemos ver, la situación en Yugoslavia era como un desastre humanitario, porque tenía una ocupación nazi, pero tenía una serie de conflictos civiles que estaba pasando y una serie de las atrocidades. Pero, sin duda, los principales perpetradores fueron los Stasi. Los Stasi fueron colaboradores de los nazis y responsables de los asesinatos de cientos de miles de personas. Los Stasi, las personas eran principalmente de Croacia o étnicamente Croacia y quieren establecer un estado independiente de Croacia que fuera un estado religioso basado en el catolicismo fanático. En total, en el territorio de ex Yugoslavia, hubo aproximadamente 500 serbios asesinados,
60,000 judíos y 27,000 romanos y cinta. Muchos de esas víctimas fueron asesinados por estos grupos, este grupo en el Estado Independiente de Croacia. Okay. Los Ustase buscaban establecer un estado religioso basado en catolicismo. Por ejemplo, su plan para los serbios era expulsar un tercero, convertir a un tercero, matar a otro tercero. Algunos sacerdotes católicos incluso perpetraron crímenes. El comandante del campo de Jasenovac, el campo que estaba hablando antes, el comandante era un fraile franciscano, okay, era un sacerdote. Y la población judía y los romanos y cinta fueron condenados a muerte en ese estado fascista de Croacia. En Yugoslavia, especialmente considerando la población judía era relativamente pequeña, hubo una resistencia judía importante. Había 4,500 judíos registrados como partisanos, 3,000 de los cuales estaban en unidades de combate. Alrededor de 1,300 murieron en el conflicto. 10 judíos recibieron el premio de Héroe Nacional, la medalla más alto otorgada por el gobierno yugoslavo. Y varios judíos se convirtieron en oficiales de alto rango, incluido el general Voja Todorovic, quien se convirtió en jefe de las fuerzas terrestres después de la guerra, y la doctora Rosa Papo, la primera mujer en convertirse en general en el ejército yugoslavo. Como podemos ver, como con los partisanos, como la resistencia contra este tipo de fascismo en los nazis, en el nazismo en Yugoslavia, los judíos tenían un papel muy importante. Después de la devastación de la guerra y el holocausto, el sentimiento nacionalista fue aplastado en Yugoslavia. Y un problema importante fue que el recuerdo de crímenes y atrocidades pasados fue suprimido. Nunca hubo reconciliación y cuando murió el dictador de la ex Yugoslavia, Josip Broz Tito, en 1980, Yugoslavia comenzó el proceso a colapse. Esta represión de crímenes pasados también incluyó reprimir la memoria de lo que pasó al pueblo judío durante el Holocausto. La cosa es que después de la guerra, para tomar control del territorio de ex-Yugoslavia, Tito y sus aliados prohibieron como que las personas hablaran sobre la guerra, qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Y con eso también qué pasó el Holocausto en Yugoslavia, la decimación o devastación de la población judía también estaba olvidado. A principios de la década de 1990, Yugoslavia se derrumbó y hubo una serie de guerras. Aproximadamente 100,050 personas murieron, hubo unos 2 millones de refugiados, hubo limpieza étnica e incluso genocidio en Bosnia. Desde la perspectiva de la población judía en la ex-Yugoslavia, y solo hay unos pocos miles de judíos viviendo en los territorios. Las guerras en la década de 1990 crean mucha incertidumbre.
La población judía de un país vive en ese momento en 7 países distintos. Que si vamos a pensar sobre que todo lo que estaba pasando en el pasado contra la población judía en ex Yugoslavia y antes y durante el Holocausto, ustedes pueden imaginar como el caos que estaba pasando también en la comunidad judía cuando Yugoslavia colapsó y separó en 7 países distintos, ¿ok? Y es otro ejemplo de cómo la población judía necesitaba vivir o existir en este mundo de incertidumbre que es el territorio de ex Yugoslavia. En este momento existe una minoría muy pequeña de judíos en ex Yugoslavia, como estaba explicando, y, y también es como en esta población está viviendo en estados que son más o menos estados religiosos, ¿no? ¿Ok? Y sin representación. Okay. Y muchos de esos países, y voy a utilizar Croacia, porque no tengo, como mi caso, porque no tengo tiempo para explicar todos los 7 países en Yugoslavia. Muchos de esos países han abrazado el nacionalismo extremo y esto ha marginado a minorías étnicas de esos países, incluidos la población judíos. Y tomando a Croacia como nuestro caso, creo que Croacia es un caso muy importante porque fue un estado, como vimos en la presentación, un estado perpetrador durante el Holocausto. Y esto tiene un peso importante, en mi opinión. En Croacia hay sentimientos que son anti-serbios y anti-musulmanes bosnios, pero de lo que no se habla lo suficiente es del antisemitismo en la sociedad croata. Esto no se hace necesariamente mediante como ataques directos contra la comunidad judía, sino a través del revisionismo histórico y la resurrección de símbolos y retórica en Croacia que fueron utilizados por los Ustase. A la izquierda está Franjo Tuđman, que fue un criminal de guerra y negador del Holocausto. Y a la derecha está Kolinda Grabar-Kitarović, un presidente muy reciente en Croacia. Tuđman era el primer presidente del Estado Independiente de Croacia en 1991. Y mucho de su discurso era muy parecido que el discurso de la Ustase durante la Segunda Guerra Mundial. Y la bandera de Croacia en este momento todavía tiene como un simbolismo de el mismo Ustase, el bandera que existe en este momento. Y Grabar-Kitarović, ella era el presidente de Croacia hasta febrero de 2020, ganó la presidencia de Croacia en 2015 al encender el antisemitismo y el extremismo como herramientas para atraer votantes de extrema derecha. Y este nacionalismo es muy peligroso en todo el mundo, pero cuando vamos a hablar sobre el caso de Croacia, yo creo hay un peso muy importante y muy fuerte considerando ellos cómo ellos estaban involucrados en el Holocausto. Estos datos son un poco viejos, no como
estaba buscando por datos más recientes, pero solamente yo puedo pensar que estos datos solamente había una augmentación de estos sentimientos. Y podemos ver que eso es sobre los sentimientos de antisemitismo en la ex Yugoslavia por la Anti-Defamation League, ¿ok? Y podemos ver como es muy alto. En Serbia hay como los sentimientos de antisemitismo más alto, de 42%, pero Croacia hay un sentimiento como de 33%, también es muy alto. Y muy como muy peligroso, muy peligroso. Y en esta encuesta había como estadísticas específicas sobre Croacia y preguntas sobre Croacia. ¿Ok? Por ejemplo, 50% de la población en Croacia creen que los judíos son más leales a Israel que los países en los que viven. 52% piensan que los judíos tenían demasiado poder en el mundo empresarial. 56% de la población tenía la opinión que los judíos tienen demasiado poder en los mercados financieros internacionales, y muchos de esos son como los estereotipos que podemos escuchar en este momento, desafortunadamente, en cualquier país. Pero la cosa que yo quiero hablar es como la última pregunta, que los judíos todavía hablan demasiado sobre lo que les sucedió en el Holocausto. 51% de la población, más de mitad de la población, tenía esta opinión. Y esta opinión en la última cuestión es el más alto de todos los países balcánicos encuestados. Y como estaba explicando, esto es importante debido al papel de Croacia como grupo perpetrador en el Holocausto. Los miembros de la Iglesia Católica en Croacia han intentado recientemente rehabilitar a los miembros de Ustaše y celebrar misas en su honor, incluso para el ex líder de Ustaše, Ante Pavelić. Pavelić escapó con la ayuda de la Iglesia después de la Segunda Guerra Mundial y se murió en España. Pero todavía en Croacia algunos sacerdotes no quieren como generalizar, pero algunos sacerdotes van a tener misas en el honor de Pavelić y otros miembros de los Ustaše. Y esto comenzó con la independencia de Croacia en 1991. So, podemos ver que después de la independencia, después de las guerras en los 90, hay más como más nacionalismo extremo y también más de los sentimientos de antisemitismo. Y cada mayo, y es muy importante para ver como algunos aspectos de este revisionismo histórico, ¿ok? Y una cosa muy importante es que está pasando en Bleiburg, Austria, cada mayo. Cada mayo, miles de croatas de extrema derecha se reúnen en un campo en el sur de Austria, portando banderas y insignias de Ustaše para conmemorar la matanza de miles de ustases por antifascistas yugoslavos al final de la Segunda Guerra Mundial. Afirman, y los políticos croatas, todavía los políticos en Croacia están involucrados con estas ceremonias.
¿ok? Es como un simbolismo como la población de Croacia sufren bajo el comunismo. Pero en realidad, más que honor a los muertos, esto es un invento nacionalista e incluso fascista. Y es muy común que en 2020 esta conmemoración estaba en Sarajevo porque en Austria por la pandemia y cuestiones políticas ellos no estaban permitidos para conmemorar Bleiburg. Pero en este año en Sarajevo, uno de las personas que estaban haciendo la misa era un cardenal católico de Croacia. Como estaba explicando antes, es que el papel de la iglesia es muy importante en el pasado, pero también en el presente. La iglesia católica de Croacia es importante en el pasado y en el presente, en como incluyendo este como tipo de discurso, diálogo y el revisionismo de la historia. Y como estaba hablando sobre este campo de muerte, campo de concentración en Jasenovac, es importante que por años, por varios años, los judíos, los serbios, los romanos y los fascistas tenían un boicotear de Jasenovac por la posición del gobierno de Croacia. Porque el gobierno de Croacia es por los políticos que estaba pasando, es como ellos no es, hay mucho protesta porque para esta conmemoración junto con ellos sobre qué pasó en Jasenovac, porque en los niveles altos del gobierno de Croacia, en la sociedad, hay mucho como negación del holocausto. Y finalmente había como una conmemoración en el 2020, pero la comunidad judío, serbio y otras víctimas del Estado de Croacia están muy escépticos sobre como, los sentimientos de los políticos y la sociedad croata cuando sobre como su posición sobre el holocausto y los crímenes que ellos perpetrados. Y antes que yo voy a pasar este depósito, es como muy importante para decir que con esta revisión histórico, con este revisionismo y negación del pasado, es como un tipo de victimología o un tipo de comparativo sobre sobre las víctimas en este tiempo. Por ejemplo, en el momento que muchos croatas de extrema derecha, incluso algunos políticos, quieren poner un monumento de Bleiburg en el lugar donde está Jasenovac, este lugar que está conmemorando esta concentración de campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y para concluir, yo creo que es importante para ver cuáles son los obstáculos para reconciliar el pasado. Todavía no hay ningún monumento a los judíos que perecieron en la Shoah en el capital de Croacia, Zagreb, aunque se inauguró un monumento de las víctimas del Holocausto en el cementerio de Dubrovnik en marzo de 2016.
El proceso de devolución de las propiedades judías avanza muy lentamente y todavía no hay un museo judío en Croacia. Muchas sinagogas fueron destruidas o convertidas en iglesias como en Osijek, Pietros, Sinagoga Daruvar, lugares de cultura en Bailovar, centros juveniles en Kruzevski o escuelas de música en Sisak. Y Croacia sigue encubriendo su pasado en lo que respecta a los crímenes del Holocausto, y el otro nacionalismo ha adaptado la ideología y el simbolismo ustase del pasado. Esas son cosas que son muy problemáticas. Y voy a concluir con eso. En 2019 hubo un aumento en la violencia nacionalista y los delitos de odio en Croacia. Es como podemos ver que esto es como algo que está más prevalente en la sociedad. Un año antes, un informe de la Comisión Europea advirtió que el discurso de odio racista y intolerante en el discurso público está aumentando. En el país, siendo los principales objetivos serbios, personas de LGBT y romanos. El informe agregó que la respuesta de las autoridades croatas y esta preocupante tendencia ha sido débil. El salud de partido listos para la patria, o Za dom spremi, todavía se usó abiertamente entre los nacionalistas de extrema derecha en Croacia. La negación del Holocausto, que va de la mano con el saneamiento de los crímenes de Ustase contra los judíos de Croacia, también parece haberse vuelto más permisible en el país. Y creo que como todo lo que está pasando en Estados Unidos, en el mundo, creo que es muy importante, especialmente mirando esta violencia reciente en el Capitolio de Estados Unidos, que la amenaza que presenta la extrema derecha, como la extrema derecha en Croacia, en Estados Unidos y en el mundo, es muy, muy importante. Es muy importante el peligro que esos grupos presentan en este momento. Yo sé, se habla mucho sobre el Islam radical y creo que es una amenaza real. Sin embargo, en mi opinión, es la extrema derecha la que representa la mayor amenaza en el mundo y contra el pueblo judío. Y Croacia es solo un ejemplo de esta manifestación global que combina el nacionalismo extremo, revisionismo histórico, antisemitismo, fanaticismo religioso, y es muy espantoso que como estos sentimientos y estas manifestaciones están en un proceso de la normalización en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Ok, muchas gracias por su atención. Perdón por algunas fallas en español, pero espero que todo estaba entendible por todos. Gracias. Muchas gracias, Matt. Esa fue una presentación informativa y esclarecedora. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta. Es acerca sobre el problema con los Sintis y Roma en la ex Yugoslavia. Específicamente, ¿existe un problema parecido con ellos
Supongo que es en términos de la cuestión de antisemitismo asociada con el odio y la discriminación hacia los sintis y romas. Sí, sí, es correcto, Pedro. Es que como hay mucha intolerancia contra los grupos de Sintis y Romas y la cosa es que ellos están en peligro, en peligro de verdad. Es como, y esto está pasando en todo la Yugoslavia y como por ejemplo, no solamente en Croacia, por ejemplo, en Kosovo, cuando después la guerra, después la intervención de OTAN en Kosovo, había una limpieza étnica contra los serbos en el norte de Kosovo. Muchas personas no están hablando mucho sobre eso, pero existe. Y incluido en esta limpieza étnica eran miembros de la comunidad Roma y Sinti. Y yo creo que es importante para ver que todavía, perdón, los Roma y Sinti eran víctimas también del Holocausto y todavía están bajo la misma marginalización que los judíos en ese momento. Muy bien, gracias. Por ahorita no tenemos más preguntas, pero les pediría que si tienen cualquier pregunta o comentario, la escriban en la sección de preguntas y respuestas, marcada como question and answer. Sí, ahorita en lo que se llegan más preguntas y más respuestas y hay más oportunidad para que amplíes tus comentarios con tus respuestas, yo quisiera preguntarte sobre la complejidad del revisionismo y el rescate de los símbolos de un pasado que fue bastante problemático y peligroso para las minorías, y que problematizó las relaciones en términos etno-religiosos. En el abstract que haces a la presentación, yo recuerdo que mencionas la cuestión del odio ancestral entre los grupos y todo eso, que siempre ha sido como que la respuesta fácil, ¿no? Hay una versión esencialista que dice que ciertos grupos no se pueden llevar bien, que hay una eterna rencilla que no se puede resolver. ¿Cuál sería tu perspectiva en este asunto, teniendo en cuenta el conflicto durante la Segunda Guerra y después el conflicto de los 90s? ¿Cómo lo puedes explicar? Bueno, yo creo que es importante para ver cómo después de la Segunda Guerra Mundial es un momento muy importante porque Tito, que era el dictador de Yugoslavia, quisiera reprimir los sentimientos nacionalistas para controlar toda la Yugoslavia. Y con eso fue mucho de la represión de la historia. Pero los sentimientos extrema y nacionalista estaban bajo la superficie al mismo tiempo. Cuando Tito se murió, esos sentimientos crecer otra vez. Y yo creo, en mi opinión, están creciendo otra vez, ¿ok? Yo creo es una posibilidad de que va a existir otro conflicto en los territorios de ex Yugoslavia, especialmente en Bosnia, porque Bosnia en este momento tiene como tres categorías, ¿no? O dos países autónomos, pero tres categorías, ¿ok? Hay como los croatas en Bosnia, los musulmanes en Bosnia y los serbos en Bosnia. Y todos de esos grupos tenía su propia historia.
Muchas veces estamos hablando sobre la importancia de educación, pero muchas veces no es solamente educación, es que las personas están recibiendo mala educación. Educación que es muy nacionalista y es educación equivocada. Por ejemplo, los croatas están aprendiendo su versión de historia, los musulmanes también y los sorbos. Y yo creo que cuando está pasando, es como, es muy difícil para reconciliar porque, porque los niños, todas las generaciones están haciendo los mismos errores. Y los niños de esta generación va a pasar esas creencias a sus niños y el ciclo va a continuar. Los serbos, por ejemplo, están hablando sobre la batalla en Kosovo de 1389, como esta pasó ayer. Y esta continuación de historia, esta continuación de nacionalismo es como peligroso y como nosotros podemos ver, es como la manifestación de este odio, en estos sentimientos y esta como desconfianza en los otros grupos. Es como los guerras en los Balcanes, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, las guerras en Bosnia, las guerras en Kosovo, etc. Solamente es como, y tristemente este ciclo está en un proceso para continuar y y Yugoslavia en ese momento son 7 estados débiles, pero en cada estado hay minorías en esos estados que están en peligro. Ok, entonces vemos que esta es una de las características persistentes en la modernidad y en el proceso de globalización. Ah, ah, Marcar la diferencia como algo que es peligroso y al mismo tiempo explotable. Explotable para movilizar a la gente políticamente y para nutrir las ambiciones de nacionalismo que siempre parece ser dirigidas hacia los sospechosos típicos, ¿no? Mm, En ese mismo tono, en ese mismo tenor, hay una pregunta ok. que te hacen, Matt, y dice así: ¿existe el mismo nivel de intolerancia, entre paréntesis, antisemitismo y otras variedades, en las otras regiones de la antigua Yugoslavia? Sí, la verdad, en Serbia el antisemitismo es muy alto y esto es como con la ayuda de la Iglesia Ortodoxa de Serbia, ¿ok? El patriarca de esta iglesia expresó muchos puntos de vista antiseméticos y hay mucho, como podemos ver en esta encuesta, en Serbia existe como sentimientos de antisemitismo como casi 50% de la población, de acuerdo a este un encuesto. En Bosnia existe también, pero Bosnia es un caso muy raro porque es más entre las competencias entre los grupos dentro de Bosnia, es más como competencia entre los musulmanes, los serbios y los croatas. Pero sí existe bajo este contexto, existe como antisemitismo de todas estas poblaciones. Y en algunos estados no existen como prácticamente una población judío. Por ejemplo, en Montenegro o Kosovo, sí, son países chiquitos, pero es muy difícil para encontrar datos que judíos existen en estos países. Y ellos en,
en el caso de Bosnia y Herzegovina, los judíos no pueden, por ejemplo, si alguien es un judío, no puede ser presidente de Bosnia y Herzegovina. Solamente las personas que pueden ser presidentes de Bosnia y Herzegovina son los musulmanes bosnios, los serbos y los croatas. Y los otros personas, incluidos protestantes, judíos como romanes y cinta, ellos no tienen ninguna representación. Son como poblaciones abandonados, en mi opinión. Ellos están um, luchando por su propia sobrevivencia en el contexto de ex territorio de Yugoslavia, pero la población judía está disminuyendo mucho en los territorios. Gracias, gracias, Matt. Hacia el Por- final, mande. por ejemplo, yo quiero añadir que en Bosnia y Herzegovina hay 700 judíos más o menos están existiendo en todo Bosnia. Y no hay mucho antisemitismo, pero no existe una población judía tampoco, ¿no? Pero existe como este revisionismo histórico sobre el Holocausto y todos los estereotipos que existen en el mundo en el momento. Perdón, Pedro, continúa. No, está bien, gracias por anotar eso. Entonces, vemos que el fenómeno de pensar en lo judío como un concepto, como una abstracción, se da una Ujú, vez más, pero en el ámbito de todo lo negativo, ¿no? ujú, Un gran amigo y profesor mío, el doctor David Patterson, él dice que se piensa en esos términos cuando se dice que no todo lo malo es judío, pero toda la maldad es judía. Todo lo judío es malo, ¿no? ujú. Entonces ahí esa es una de esas expresiones que Pero de Pero alguna manera... es excelente para decir eso, porque podemos ver en las encuestas, ¿no? Es como el porcentaje de población que sentía como sentimientos de antisemitismo en la ex Yugoslavia, y cuando existe como alrededor de 3,000 judíos en todo el territorio ex Yugoslavia, pero muchos países tenían como sentimientos antiseméticos, casi 50% de su población. Perdón, Pedro, no quiero. No, está bien, está bien, está bien. Qué bueno que estamos aclarando esto. Hay otra pregunta también muy interesante que dice así, ¿cuál es el estado actual de las relaciones diplomáticas entre las varias antiguas regiones de Yugoslavia e Israel? Ok, es muy buena pregunta. Y es una cosa muy interesante. Por ejemplo, en el caso, yo voy a utilizar el caso de Croacia. Por ejemplo, Croacia en este momento tiene como muchas negociaciones con Israel. Ellos tienen como algunas veces negociaciones de armas. Yo creo estaba un trato para comprar un tipo de avión, como un tipo de avión militar. Ok, Croacia quisiera comprar eso de Israel. Y la relación entre Croacia y Israel es muy bueno, pero al mismo tiempo la cosa irónico o la cosa trágico que es como el tratamiento de la población judía dentro del país de Croacia. Um, Croacia tiene una buena relación con Israel, Eslovenia también, porque también son países en ese momento Unión Europea. Um, um, Serbia y los otros países son muchos, Kosovo, esos son países chiquitos,
y no sé con mucho detalle su relación con Israel, pero las relaciones entre los propios países en los Balcanes en ese momento no es bueno. Es como hay reconciliación, y después es un tipo de luchando, pero es muy delicado, porque solamente um, es como siempre es como este peso del pasado, pero más del peso del pasado es como esos países son como formando, o los políticos de esos países, por sus propios intereses, están empujando la agenda del nacionalismo extremo. Y el otro es el enemigo, ¿ok? Es como la agenda que es muy popular en este momento en el mundo, desafortunadamente. Ok. Bueno, hablando de eso, hacia el final de tu presentación, hablas de la recuperación de los símbolos nazis, ¿no? Y del fascismo. Sí, ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se hace esta operación? Para mí es bastante peligroso ujú, porque estamos tomando fuertes símbolos de un contexto histórico, digamos el de la Segunda Guerra Mundial, ujú, que sabemos que tuvo efectos devastadores y los sacamos, les quitamos ese contexto, los ponemos en un contexto nuevo, que al ujú, final de cuentas resulta ser una especie de círculo perverso, porque aunque se dan dentro de, no sé, algún ambiente más democrático, más moderno, etcétera, tienden a pervertir los procesos políticos y la percepción social ujú. de lo que originalmente los creó, ¿no? Entonces, Sí, ah, ah, es bastante peligroso recuperarlos y sacarlos de un contexto, ponerlos en otro para que sí. se cierre el ciclo tal y como se habían sido pensados originalmente. ¿Cómo se da eso en la ex Yugoslavia, en la región de los Well, Balcanes? por ejemplo, en la bandera de Croacia hay símbolos de Ustasi que está en su propia bandera, ¿no? Estaba hablando sobre Bleiburg, y en Bleiburg hay como las personas van a hablar como contra el comunismo, contra esta masacre que pasó después de la guerra, pero es como un tipo de revisionismo que ellos no van a hablar sobre las atrocidades de la Stasi, como ellos van a decir que los Stasi o los fascistas en Croacia fueron víctimas, ¿no? Y hay mucho simbolismo, mucho nazi, como su vestido, muchos, no sé cómo se dice en español, pero muchas personas van a tener salud como de gel, las cosas como eso, y van a, como estas cosas importantes, listos para la patria, ¿ok? O sea, Dom Spremi, es como muy parecido que dio los nazis, es como la cosa de la extrema derecha, es como la cosa que fascista y de extremo derecha. En Serbia, incluso en Serbia, en otros países, en Serbia es como ellos, Mihailovic, que eran un jefe militar de los Chetniks durante la Segunda Guerra Mundial, y un colaborador nazi, es una persona que es un héroe nacional por partes de la ciudad de Serbia. Y el presidente recientemente de Serbia, que si era, es como un tipo
repatriación de Mihailovich y todo, que para decir que él no era un colaborador nazi. Él siempre solamente pelea y luchó contra los nazis. Y en todos los lugares puede encontrar cosas pequeñas, ¿no? Sobre cómo el pasado, ellos están escribiendo otra vez el pasado. Ellos están escribiendo nuevamente, ¿ok? Pero en el interés del nacionalismo sí, es como muy, súper, súper peligroso. Okay, entonces se hace una selección bastante rigurosa de hechos del pasado y se tratan de resignificar a la Sí. conveniencia actual política. Sí, no tengo este video, pero es un video muy interesante. Yo creo que es de BBC o no sé, pero es como por ejemplo, en Bosnia, hay una línea en Mostar, una ciudad en Bosnia, que divide a los croatas y los musulmanes bosnios, ¿no? Y es como, en un lado, los musulmanes bosnios están aprendiendo una historia, pero 2 cuadros necesito cruzar en línea, está en el lugar donde hay los croatas y ellos están aprendiendo otra historia. Okay, no es como, no, este país está aprendiendo una historia, otro país está aprendiendo su propia historia. Estamos hablando sobre comunidades muy cercanas que están aprendiendo su propia historia. Bien, muchas gracias. Ya estamos en la recta final Okay. y estamos por hacer comentarios finales, pero hay una pregunta importante que nos hace Sammy Apple, que es Okay. amigo y colaborador de ISGAP. Entonces le voy a pedir que por favor haga su pregunta y inmediatamente después, Matt, tú procedes por favor con tu comentario. Adelante, Sam. Gracias, Matthew, y gracias, Pedro. Excelente presentación, muy ilustrativa, de verdad que muchas cosas que yo no sabía. De todas maneras, te doy un pequeño dato anecdótico sobre el tema de los judíos en Bosnia, Herzegovina y Serbia y Croacia. Muchos emigraron a Israel. Llegó un momento en que dos generales principales de Israel eran originarios de Serbia y de Croacia. Y durante la guerra del 1967, claro, las comunicaciones eran importantísimas y había que cifrarlas, había que hacer algo, y porque todo el mundo estaban escuchando los americanos, los rusos, los egipcios, todo el mundo estaba escuchando. Esos dos generales resolvieron muchos problemas hablando directamente uno con otro, sin seguridad, sin encriptación, en un dialecto serbo-croata que ellos manejaban. Y dejaron al resto del mundo de la inteligencia locos. Decían, bueno, ¿qué están hablando esta gente? Sí. Y se estaban comunicando en un dialecto serbo-croata de una zona que ellos conocían. O sea, sí. O sea, increíble, para que tú veas, o sea, que sí tuvo algo que ver entonces. Ahora bien, en lo que tú dices sobre el tema de la extrema derecha, yo creo que yo entiendo que en el tema que tú estás tratando, que es específicamente de la ex Yugoslavia, ese es el problema principal, manejado obviamente por tanto la Iglesia Católica por un lado como por la Iglesia Ortodoxa por otro lado. O sea, yo quisiera llevarte a ti digamos, al resto del mundo, a ver cuál es tu opinión con respecto a
porque el antisemitismo de extrema derecha es lo que podríamos llamar in your face, o sea, lo podemos ver, porque abiertamente lo trabajan y lo diseminan sin ningún problema. ¿Okay? Sabemos exactamente quiénes son los antisemitas y qué es lo que quieren hacer. Por el otro lado, en la extrema izquierda, el antisemitismo se manifiesta de manera ideológica. Entonces, hay un problema que yo, por ejemplo, en Venezuela lo viví, yo soy de Venezuela, que es que se mezclaron en la mente de un caudillo, en este caso Hugo Chávez, se mezcló la extrema izquierda con la extrema derecha para dominar el centro y dominar el país. Ahora, ¿qué ves tú? Como tú estás pintando una situación grave en el mundo, Sí. Esa posible unión o colaboración de los extremos en el tema del antisemitismo, ¿cómo lo ves tú? Sí, primero, muchas gracias por sus comentarios y la información sobre, sobre la migración de los judíos de Yugoslavia a Israel. Muchas gracias por esta información. Y yo creo es un peligro. Sí, claramente es un peligro, ¿no? Por ejemplo, muchas veces es como podemos ver, los grupos de la derecha extrema están colaborando con Al-Qaeda y los grupos como extremistas como anarquistas y también los grupos de extrema izquierda. Por ejemplo, QAnon, no sé, ese es un grupo muy raro y todos van a afiliar este grupo con la derecha, pero no es necesariamente la verdad, porque hay elementos también de la izquierda extrema con esos grupos. Y yo creo que es un peligro para dividir la sociedad en dos polos, ¿ok? Es como, y mucho de mi investigación es sobre Yugoslavia y sobre qué está pasando con el fascismo y qué pasó durante el Holocausto. Y yo creo por ex-Yugoslavia es el peligro más más evidente. Y en ese momento es como, yo creo, el peligro de la derecha extrema es muy evidente. Las cosas que están pasando en Capital, las cosas que están pasando en varias partes de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo no voy a, porque no es un parte de mi discurso, pero no voy a ignorar el peligro de los extremos, la izquierda extrema tampoco, porque no podemos ser ciegos de este aspecto también. Solamente no estaba mi enfoque de esta presentación o de las cosas sobre ex-Yugoslavia, pero de acuerdo que también los extremos en dos polos son muy peligrosos en todo el mundo, y yo sé que no sé sobre tu experiencia personal en Venezuela, pero no tengo duda que las personas de Venezuela están sufriendo mucho sobre eso. Muy bien, Matt. Muchísimas gracias. Ahora sí, tenemos que ir despidiendo el seminario. Agradezco mucho la participación, el comentario de Sammy Apple y también la presentación, por supuesto, excelente de Matt Hahn. Los quiero invitar para el siguiente lunes 18. Vamos a tener un simposio especial en el que se discutirá la vida y el legado de Alberto Nisman. Vamos a tener un panel especializado con presentadores extraordinarios, incluido al propio Sammy Apple.
Así que los invito, por favor, es a la misma hora, a las 11 hora del este de Estados Unidos. Por favor, acompáñenos. Como siempre, ISGAP manda las invitaciones con tiempo, pero bueno, solo queda despedir y agradecer por su presencia el día de hoy. Continúa el seminario hasta mayo. Casi cada 2 semanas tendremos presentaciones y se les informará, como ya había dicho. Sin más, solo me resta agradecer y desear que tengan una muy buena semana. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.